Gracias, Xavi. Nada. Eh, nada, ahora vamos a continuar con la agenda. Le toca al compañero Rubén, eh, que es fundador de la empresa Developtic, y nos va a hablar, fundador de la empresa Developtic y catador de sillas de oficina. Nos va a hablar un poquito de la filosofía de integración continua con microservicios y Kubernetes. Él mismo, bueno, tiene una manera de expresarse que me encanta a mí porque es bastante directo. Somos del mismo palo. Y nada, le dejamos aquí con la presentación. Espero que os interese bastante. Muchas gracias, Dani. Bueno, ahora que ya estoy en directo, podemos empezar a hablar de sillas, ¿no? Es un tema que nos preocupa un poco a todos. Vale, más allá de las bromas. Os presento un poco lo que es Developtic, aunque muchos me conocéis por haber trabajado con vosotros y demás. Un poco por mi cuenta me dedico a hacer desarrollo de software, diseño web, consultoría y un poco de todo. Cualquier cosa por la que me den para pagar un café ya me sirve. Entonces, bueno, más allá de lo que es publicidad, os vengo a hablar de lo que es Kustomize. Dentro del ecosistema de Kubernetes, lo más conocido es utilizar Helm, que es un gestor de paquetes. Y supongo que todos nos hemos peleado con él. Al final es un sistema de plantillas bastante imperativo, que tiene una curva de aprendizaje bastante larga. Y bueno, cuando leemos todas las ventajas que tiene Helm, que es te descargas un paquete con la aplicación, das 2 comandos y ya la tienes arrancada y puedes personalizarla un poquillo, pues a todos nos hace chirvitar los ojos y decimos, bueno, esto va muy bien. La hora de la verdad es que cuando quieres personalizarlo un poco más por diferentes entornos o quieres hacer diferentes cosas, depende mucho de lo bien personalizada que esté la plantilla. Y ahí es cuando empiezan a complicarse las cosas. Helm lo he utilizado con Argo CD y para desplegar diferentes tipos de aplicaciones y al final cada una requiere sus cosillas. La curva de aprendizaje en los equipos de desarrollo es bastante pesada cuando se tienen prisas por entrar en Kubernetes y demás. Y al final estuve mirando un poco diferentes opciones para mirar utilizar algo más declarativo, no los sistemas de plantillas que estamos acostumbrados a utilizar siempre en todos lados. Y me encontré con Kustomize. Kustomize viene integrado con Kubernetes desde la versión 1.14 y tiene la ventaja de que te permite seguir trabajando en la misma forma en la que lo haces con Git, con Docker y con Kubernetes hasta ahora. Es decir, es puramente declarativo, funciona todo por capas, es decir, le generas el YAML, los manifiestos de despliegue de tu aplicación básicos y a partir de ahí todo lo que quieras personalizar o editar se hace mediante capas. Lo vamos a ir viendo un poco en las diferentes slides. Voy a intentar que no sea muy teórico, pues realmente es algo bastante sencillo, pero como todo se puede complicar todo lo que quieras. Vale, vamos a empezar hablando un poco de las ventajas que tiene Kustomize. No voy a hacer una comparativa con Helm porque ya lo he pintado bastante feo y creo que estoy vendiendo bien la parte de Kustomize. Pero bueno, luego haremos una parte de contras de Helm para que veáis un poco la diferencia. Vale, las ventajas que tiene, la principal es que es declarativo. Es decir, te permite seguir trabajando con los YAMLs que ya conoces a la hora de trabajar con Kubernetes. No tienes que aprender un sistema de templating nuevo ni nomenclaturas nuevas. Todo lo que conoces de Kubernetes ya te permite utilizar Kustomize. Como he dicho, viene a partir de la versión 1.14 de Kubernetes. Por lo tanto, si no tienes esta versión de Kubernetes, pues vas a tener que sufrir Helm, que era la alternativa que había hasta ahora. Vale, luego tiene una cosa muy buena, que es que la integración con otros sistemas, por ejemplo, para la integración continua, es bastante sencilla. Vale, otra de las ventajas es que como todo el sistema de plantilla está basado en YAML, cualquier validador de YAML, analizador de código y demás que puedas tener en el sistema de integración continua te sirve. No necesitas integrar nada nuevo dentro del flujo de integración continua. Y luego te facilita mucho el
el diseñar diferentes flujos de ejecución. Puedes tener los ficheros tanto en un directorio como en un repositorio de Git, extraerlo y forkear desde ahí. Y luego, sobre todo, que no es un sistema de plantillas donde se vaya a utilizar para ello. No es más que una forma de aplicar capas sobre una base. Ya vienen las contras. Y me ha costado encontrarle contras. Supongo que a medida que lo vaya utilizando, igual irán saliendo. Pero en principio, lo que no me ha gustado de Kustomize es que no sigue el principio de no repetir las cosas que ya estás haciendo. A veces, como es un sistema de merging de ficheros de YAML, muchas veces tienes que repetir varias líneas para poder hacer una pequeña sustitución. Pero no parece que sea algo muy, muy pesado. Luego haremos una pequeña parte práctica y veréis un poco cómo está todo esto. ¿Vale? Comparándolo con Helm, las contras que le he visto a Helm es que tiene bastante abstracción a la hora de aprenderlo, tiene una curva bastante... No es tampoco que sea muy complejo, pero cuando quieres empezar a hacer cosas un poco complicadas, el tema de hacer force dentro de un template y demás, tener que poner los típicos caracteres de plantilla y demás, en cuanto no pones algo bien, la plantilla te falla y tienes que empezar a debuguear y pierdes bastante tiempo. Con Kustomize, si no defines bien el YAML, el error te sale muy claro cuál es. Luego, otro de los inconvenientes de Helm es que es bastante, no es que sea complicado, pero sí que a veces se complica un poco la integración en sistemas de integración continua. O las plantillas llega un momento que son un poco complicadas de leer. Sobre todo en el momento en el que metes loops y demás, tienes que estar ya pensando como si fuese código y no como un sistema declarativo. No está soportado de forma nativa, por lo tanto, tienes una dependencia del binario de Helm. Y bueno, tienes que seguir una estructura de directorios. Con Kustomize tú te puedes montar la estructura que sea más cómoda para ti. Y en general me parecen motivos más que suficientes. Supongo que los que hayáis trabajado con Helm habréis visto un poco cómo es la sintaxis y estaréis un poco de acuerdo en... Quien no haya trabajado con Helm se puede acordar un poco si ha trabajado en la parte de frontend con Mustache y la parte de JavaScript, es muy similar. ¿Vale? Y entrando un poco en las funcionalidades que tiene Kustomize, permite, entre otras, hacer composición. Puedes definir todos los YAMLs por separado y a la hora de hacer el apply, en lugar de tener que hacer el apply de uno por uno de cada uno de los recursos, simplemente con agruparlos en Kustomize, puedes hacer el apply de un solo fichero y se te aplica todo lo que tenga que ver con tu aplicación o la infraestructura de tu aplicación. Aparte de la composición, tiene lo que es la personalización y esta es la parte más chula de la parte de Kustomize. Vale, aquí, por ejemplo, os podéis ver un poco las dos capturas que os he puesto abajo. Luego avanzaremos un poco más en cada una de las funcionalidades que hay. Pero, por ejemplo, normalmente en sistemas de integración continua se suelen aplicar despliegues en diferentes entornos y en los entornos previos, pues, las reglas de seguridad o la cantidad de recursos y demás suelen ser muy diferentes a los que hay en producción. Entonces, sin tener que modificar el YAML principal, puedes aplicar diferentes personalizaciones. Lo puedes hacer por entorno o lo puedes hacer por lo que necesites. Lo único que se hace son definir YAMLs aparte. Podéis ver aquí en la captura de abajo a la derecha, por ejemplo, se hace una personalización de memoria. Entonces, cuando se va a desplegar en el entorno de producción, lo único que hace es indicarle que el límite de memoria para este contenedor es de 2 GB. En el lado izquierdo se ve cómo se aplican estas personalizaciones. Lo llaman patches y hay diferentes estrategias. No las he puesto aquí porque creo que al final explicaros toda la documentación sobre Kustomize no va a aportar nada. El objetivo un poco de lo que voy a comentar es que esto existe, que es sencillo y que hasta donde he probado hasta ahora pues pinta bastante bien. Entonces, bueno, dentro de la parte de personalización, una de las cosas interesantes es que puedes añadir labels que sean generales para todos los recursos que vas a crear, puedes añadir prefijos y sufijos, puedes indicar un namespace para todos los recursos que se crean. Y entre todas las cosas que se suelen personalizar, pues aquí hay una pequeña lista. Para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas que podéis personalizar.
Volviendo a la slide anterior, una cosa que no he comentado, y es muy fácil caer en generar un fichero que lo personalice todo. Una de las buenas prácticas y de lo que más recomiendan con Kustomize es que cada personalización que se haga sobre la base se haga en pequeños archivos y que tengan una única responsabilidad. Por ejemplo, aquí podéis ver en la captura, este es un ejemplo de un despliegue de un WordPress y cada modificación que se hace, por ejemplo, el ajustar la memoria o el deshabilitar el debug o activar prefijos de base de datos, pues se hacen cada uno de un fichero diferente. Esta granularidad tiene bastantes ventajas. Ya no es solo el mantenimiento de los ficheros, sino el poder habilitar o deshabilitar o exportarlo de un lado a otro. Vale, dentro de todo lo que podéis personalizar, en general, lo que más se suele personalizar es el tema de, dentro del contexto, lo que son namespace o los labels. Hay transformaciones para aplicar sobre las imágenes. Puedes decir que sobre la base, en lugar de utilizar, no sé, puedes modificar el registro sobre el que se descarga la imagen. Entonces, lo puedes tener para, en un caso concreto, podría decir que para desplegar el entorno, en lugar de utilizar un registro, utilice otro. Son múltiples aplicaciones las que tiene todo esto. En general, lo que más se suele modificar son este tipo de elementos que hay aquí. Pues vamos a ver una pequeña demostración para empezar a tocar todo esto y que veáis que realmente es bastante más sencillo. He pasado muy por encima de lo que es la teoría porque creo que va a ser más provechoso que leáis directamente los enlaces que hay al final de esta presentación porque realmente es algo que se aprende en apenas una hora de lectura y toquetear un par de llaves. Voy a pasar a compartir la terminal y luego vuelvo a la presentación. Vale, para hacer esta demo lo que he hecho ha sido, bueno, tengo Minikube instalado y ahora mismo podéis ver que el namespace por defecto no hay nada más que el clúster. Vamos a ir al namespace de desarrollo y podéis ver que no hay absolutamente nada. Y aquí tenemos un directorio donde ya tengo preparado una pequeña demo para el tema de Kustomize. En el directorio de namespaces no hay absolutamente nada más que una serie de YAMLs. Lo que hacen es crear los diferentes namespaces que habéis visto que tengo dentro del cluster de Minikube. Bueno, un ejemplo de fichero de Kustomize bastante sencillo es hacer el apply directamente de todos los namespaces de golpe. En lugar de ir aplicando uno por uno, con este fichero de Kustomize es muy sencillo crear los tres a la vez. Para que veáis, namespace es un YAML normal y corriente de los que utilizáis siempre para Kubernetes. Es decir, no tiene nada propio de la parte de Kustomize. Vale, dentro de lo que es la base hay un fichero de Kustomize y hay dos directorios. Uno que es para la definición de los elementos de base de datos y otro para la parte del frontend. Estábamos hablando del ejemplo, es un WordPress. Aquí el fichero de Kustomize es bastante sencillo. Por defecto se le dice que se va a aplicar siempre sobre el namespace de desarrollo. Una de las cosas buenas que tiene Kustomize es que puedes generar tanto config maps como secrets. Los puedes coger de literales o los puedes coger directamente de un fichero de properties. Y luego se indican los recursos que hay que incluir. En este caso se están indicando dos directorios que dentro tienen su propio fichero de Kustomize. Normalmente los recursos se suelen indicar uno por uno, pero a medida que lo vas modularizando es bastante más práctico indicar directamente un directorio que ya tiene un fichero de Kustomize. Vamos a ver, por ejemplo, el de frontend. Antes de que nadie se eche las manos a la cabeza, el que haya una base de datos dentro de Kubernetes es a modo de ejemplo. Para temas de desarrollo y de matching, pero luego a la hora de producción, la base de datos se debería utilizar fuera. Aquí están los diferentes YAMLs de Kubernetes para desplegar, para hacer el deployment, el persistent volume claim y el service de WordPress. Vamos a ver cualquiera de ellos.
Podéis ver que es un YAML de los que conocéis, no tiene absolutamente nada que sea justo para Customize, simplemente se define cómo queréis hacer el deployment de esta aplicación. En el fichero de Customize simplemente se le indica a cada uno de los YAMLs que tiene que aplicar cuando vaya a desplegar esto en Kubernetes. En la parte de base de datos es exactamente lo mismo. Entonces, para desplegar esto, estamos en el namespace de desarrollo. No he comprobado antes que no había absolutamente nada. Para aplicar esto se puede hacer dentro de en kubectl, ya se puede utilizar el comando de customize, es decir, podéis hacer un kubectl apply -k y directamente hacer el apply del directorio de customize que queréis. También se puede hacer como se indica en la documentación al principio, es hacer un customize build y le indicáis el directorio. Si solo hacéis el build, lo que hace es mostraros el resultado de la ejecución, es decir, no hace el apply sobre el clúster. Vale, aquí lo único que podéis ver es que ha hecho un merge de todos los YAMLs con todas las transformaciones que se le han indicado. Vale, está todo correcto. Vale, ya está todo disponible. De la misma forma que se crea, también es fácil destruirlo todo. Seguramente lo que más nos gusta a todos. En lugar de tener que ir uno por uno en todos los recursos, también se puede hacer un delete directamente de la base. ¿Vale? Luego, en cuanto a las personalizaciones, el directorio de capas o de escrituras. Aquí, a modo de ejemplo, he puesto dos directorios, uno para producción y otro para el entorno de staging. Aquí, como os he comentado antes, está el fichero de customize que está en cada directorio. Se le indica a partir de qué base se quiere trabajar. Se pueden poner múltiples bases. Se le añade un prefijo a cada uno de los recursos que se crean en su fijo. Se le indica que el namespace es el de producción y a todo se le añade un label, que es el siguiente. Y luego además se le aplican estas personalizaciones. En este caso están estas dos deshabilitadas para que veáis que también se pueden añadir comentarios dentro de los ficheros de Customize y vamos a hacer el del límite de memoria. En este caso, sobre el contenedor de WordPress le está añadiendo un límite de 2 GB a la memoria. Vamos a hacer un apply y vamos a ver que se aplica este límite. Vamos a hacer el build de producción. Vamos a hacer el apply de la salida. Si antes de hacer el apply queremos ver que el resultado es el que esperamos o que todo está bien validado, simplemente hacemos el build, como he comentado antes. Hacemos un jetall, como estamos en el namespace de desarrollo, no debería haber aplicado nada. Cambiamos al namespace de producción. Aquí ya tenemos todos los elementos. Y si vamos al deployment, podemos ver que el límite de memoria que está asignado es el de 2 GB, que es el que le habíamos indicado en la parte de la personalización.
Vale, cuando termine de borrar esto, os enseño la parte del generador de secret para que veáis cómo se utiliza dentro de la parte de Customize. Aquí, por ejemplo, para el tema de la base de datos, se ha generado un secret a partir de un literal. El literal está puesto aquí directamente, se podría hacer a partir de un fichero de properties, se podría sacar de diferentes sitios. Se puede añadir un generador también por cada personalización y la forma de referenciarlo, y fijaros que aquí se le indica un nombre. Y aquí directamente se le indica por la referencia y por la clave que se le ha dado a este secret. Hasta aquí es absolutamente todo igual como hacéis hasta ahora. Pues a partir de aquí se pueden hacer muchísimas más cosas. Hay transformaciones que se pueden indicar, por ejemplo, en el entorno de producción. Este fichero se podría indicar aquí un apartado de imágenes y podríamos hacer que, por ejemplo, que para el despliegue en producción solo utilice una versión de release en lugar de una versión intermedia. Se podría incluso modificar el registro de donde la saca. En lugar de utilizar, imaginaos que tenéis, no sé, registros por entorno, que no sería lo adecuado, pero por si acaso pues se promociona, no se distribuye de un registro a otro, pues podéis incluso validar que la única forma de desplegar en producción es a partir del registro público. Vamos a ver la parte de PowerPoint y vamos terminando. Entonces, si ya estáis utilizando Helm, porque al final la parte de los charts está bastante bien, y queréis empezar a utilizar Customize, no hay por qué dejar de utilizar Helm. Es decir, es compatible. Podéis utilizar Helm como la base de vuestro Customize y a base de añadirle diferentes overlays o diferentes transformaciones, podéis hacer los cambios que necesitéis. Hay un pequeño esquema de cómo sería, pero básicamente es utilizar el chart como una base. Entonces, al final está bastante bien que el sistema de plantillas de Customize sea tan flexible como para poder utilizar Helm si ya lo estabais utilizando hasta ahora. De forma que si queréis empezar a jugar con él y no queréis deshaceros de Helm porque habéis invertido trabajo en generar los YAMLs o los charts para vuestra aplicación, pues podéis empezar a utilizar Customize sin deshacer todo el trabajo que tenéis. Y ya para ampliar toda esta información, en lo que me he basado para toquetear un poco esta tecnología es la propia página de Customize, que no tiene mucha información, simplemente tiene todos los enlaces. En la parte de GitHub, como siempre, en el README está todo bastante bien explicado. En la propia documentación de Kubernetes también y, sobre todo, es muy interesante la parte de ejemplos, porque hay muchos casos de uso que están bastante bien, y la parte de transformaciones, que es bastante potente. Creo que es lo que da bastante más flexibilidad, más allá de la composición y la personalización. La parte de transformaciones es muy útil. Y hasta aquí todo. Voy a dejar que Dani nos dé su opinión de las diferentes sillas que ha estado probando. Yo opinión no puedo opinar. Es decir, de otro tema todavía, pero justamente de Customize no lo conocía. Sí que había utilizado un poco Helm para hacer, como tú bien dices, pruebas de concepto, pero poco más. Tenemos por aquí una pregunta de un tal David Vidal, que dice así, pregunta para Rubén, dentro del ciclo de CI/CD, ¿qué herramienta utilizarías en general para generar los manifiestos que se aplican? ¿kubectl usando el kind o de Customize o el binario de Customize? Pues aquí dependería un poco, pero personalmente prefería no tener el binario y directamente utilizar el kind de Customize. De hecho, en el ejemplo no he puesto el kind por simplicidad, pero dentro del entorno de integración continua yo utilizaría, si la versión de Kubernetes que tienes es de la 1.14 en adelante, utilizaría el kind de Customize definido en el YAML.
Pero bueno, luego David hablaremos, que supongo que la pregunta va con su respectiva trampa, como siempre. Siempre David la suelta con trampa. Aquí no hay chicha. Tenemos 5 minutitos más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vale, en general, si no hay preguntas, por exponer un poco más, Customize lo he visto sobre todo muy útil, ya no de cara a despliegues de las aplicaciones en sí, sino cuando estás dentro de tu propio entorno de desarrollo, cuando quieres cacharrear en local y no quieres andar haciendo múltiples ejecuciones. Yo personalmente soy muy vago y todo lo que puedo hacer de una sola vez en lugar de 5 veces lo suelo automatizar. De hecho, he encontrado Customize por esto, pues estaba cansado de a la hora de hacer pruebas, hacer diferentes applies y tampoco quería complicarme con un template de help porque creo que ya le tengo bastante alergia a todo lo que son los sistemas de plantillas. Vale, tenemos otra pregunta. VThomasR5 pregunta cómo se puede integrar Customize para desplegar o orquestar múltiples microservicios de una misma unidad de despliegue lógica. O si esto realmente depende más del ciclo de CI/CD. Vale, Customize lo puedes utilizar para, como he comentado, lo que tiene de bueno Customize es que puedes generar una base que puede ser todo lo que tengan en común los diferentes microservicios. Luego cada uno tendrá sus propias personalizaciones. Aquí es donde tiene mucha potencia la parte de Customize, porque para cada uno puedes generar sus propias, ¿cómo se dice? Sus propias personalizaciones e ir aplicándolas una por una. Luego dentro del sistema de integración continua, como no es un sistema de plantillas diferente, es decir, no es como Helm, sino simplemente son comandos de QCTL, es bastante sencillo de integrar. De hecho, además tiene para sobreescribir valores en tiempo de ejecución. No tienes por qué definirlo todo vía YAML. También puedes pasarle parámetros. Ah, interesante. Pues genial. Pues no tenemos más preguntas. Vamos con 3 minutos de adelanto. Así que podemos ir adelantando, que seguro que ahora Sergi se alargará un poquito más de lo que toca. Muchas gracias, Rubén, por la charla. Ha sido bastante constructiva y bastante interesante, la verdad. Pues vamos a ver algo más interesante, que esta es algo sencillo, pero creo que vale la pena ahora que todos estamos en que por lo menos simplificar un poco el tiempo. Exacto, pero todo lo que es sencillo, Jobar, cuesta a veces encontrar cosas sencillas que realmente aporten valor a lo que es nuestro trabajo en el día a día. Es más normal encontrar cosas bastante complejas de administrar o difíciles de incluir dentro del proceso. Pero sí, tiene muy buena pinta. Pues nada, muchas gracias, Rubén. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. El micro, Jaume. Perdón, ya está, estaba hablando.